un siguiente panel que será moderado por el señor Alfonso Flores, gerente general de la Fundación Transitemos. Asimismo, lo acompañarán como panelistas el señor Javier Marquese, que es presidente del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, el señor Juan Carlos León Siles, del Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de Distribución Física Internacional, CONUTFI, el señor César Agüero, de la Asociación Nacional de Transporte Terrestre de Carga, ANATEC, el señor Miguel Gálvez, de Transportes INALSA, y el señor Luis Marcos Bernal, de la Unión Nacional de Transportistas del Perú, UNT. Dejamos la palabra al señor Alfonso Flores. Buenos días con todos los presentes. Ya estamos en una hora en que todo el mundo debe estar muerto de hambre. Trataremos de ser breves con esta parte que analiza el tema de la carga. Primero, agradecer a Gustavo García por su exposición. Simplemente quería hacer un comentario previo antes de la palabra de los panelistas. No solamente hay la parte de transporte de carga se centra en lo que ha hablado Gustavo de cómo llegan los productos a Lima. Hay otra parte importante que es lo que ocurre dentro de las ciudades para llegar al puerto, al aeropuerto, lo que sale de Lima también. Y para eso el Ministerio también encargó un estudio que está encarpetado, que es estudio para el mejoramiento de la logística y distribución de mercancías en Lima Metropolitana y el Callao, o sea, la última milla. También está el estudio, habría que incorporarlo dentro de todo esto porque es importante. ¿Qué pasa cuando la carga llega a Lima y sale de Lima? Igualmente, también hay estudios respecto a la disponibilidad de venta y chatarreo que nos encargó el Ministerio de la Fundación. También se han hecho los estudios de disponibilidad de venta y chatarreo de camiones. También está encarpetado, habría que reflotarlos. Sin más, por el momento, deseo la palabra al señor Juan Carlos León, del Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de Distribución Física Internacional, CONUTFI. Buenos días, distinguido público. Mi agradecimiento a la Alianza Gremial por el transporte terrestre. Creo que esta es la idea más genial que han tenido todas las agregaciones de negocio de transporte. Y auguro que si siguen unidos van a lograr ser interlocutores que puedan llevar adelante mejoras en el sistema de transporte de personas y de carga. De nuestro lado, este nombre que han escuchado bien largo, más fácil, y se lo decía al interior de nuestro gremio, le llamamos CONUTFI. El nombre es bastante largo y hoy en día lo que agrupamos es a los importadores y exportadores, o sea, estamos centrados en la logística de comercio exterior. Es una asociación que agrupa varios gremios, ADES, Sociedad de Pesquería, la Dirección Automotriz del Perú, Frío Aéreo, en fin, tenemos un grupo grande de asociaciones empresariales y tenemos cerca de 25 años de vida. En la actualidad el presidente es el señor John Marlin, que está presente también acompañándonos hoy día. Y el trabajo que desarrollamos es acompañar a la modernización y la mejora de la logística en Perú. Hace un momento hemos tenido la presentación de Gustavo Guerra García. Creo que ha tocado puntos claves y nos tocará a nosotros complementar con algunos comentarios. Y entre ellos creo que en el Ministerio de Transportes deben haber unas 2 o 3 habitaciones llenas de estudios. El problema es que al costado no hay un equipo que pueda llevar adelante, no hay la decisión política al más alto nivel para poder concretar todas las recomendaciones que se han hecho. De hecho, a mí en estos últimos 15 años por lo menos me ha tocado acompañar a muchos de los estudios y mi trabajo ha sido conectar a los consultores con la realidad, con las empresas, para poder levantar la mejor calidad de información y
idealmente hubiese sido la base para tomar decisiones. No ocurre con muchos de los estudios que he participado últimamente. Y de hecho, Gustavo mencionaba un estudio realizado por el Banco Mundial del año 2015-2016. Se eligieron 5 productos del agro, no porque sean del agro, sino que las cadenas logísticas de estos productos cruzaban de norte a sur, de este a oeste, y eso nos permitió tener una mirada muy clara qué pasa con el Perú de la costa, donde abunda el desarrollo económico, también la sierra y la selva. Y ahí Gustavo enumeró una serie de conclusiones que nos permite tomar decisiones. Como complemento a esto, se llevó adelante otro estudio que es de los costos portuarios. Y ahí también tenemos muchos hallazgos, pero nuevamente ambos estudios están ahí en esos 3/4 y al costado no hay el equipo necesario para poder llevar adelante las recomendaciones. El segundo punto que me interesa plantear y que ha sido un trabajo que también hemos llevado con autoridades es el planteamiento que viene haciendo CEPAL en varios países de Latinoamérica, y es la institucionalización del manejo logístico del Estado. Ya hay algunos países que ya lo han implementado, y obviamente este cambio de visión toma su tiempo, ¿no? Porque las estructuras del Estado no han estado preparados para este manejo. La logística es una actividad transversal y requiere justamente de darle esas competencias a una unidad dentro del Estado. Chile creo que ya tiene una dirección debajo del equivalente al Viceministerio de Transportes, y ya están teniendo muchas mejoras, sobre todo en el tema de optimización, por ejemplo, del manejo en tiempos y costos del traslado de la carga. Chile es un país largo y por tanto sus costos también, desde la zona austral hasta las áreas de consumo, son costos muy altos, y la logística ahí sí tiene un rol importante en buscar reducción de tiempos y de costos, ¿no? Y este tema del planteamiento que hace CEPAL, el grupo que terminamos, digamos, en la última congregación, privados y públicos, planteamos llevarlo al presidente de la República para que sea una decisión del más alto nivel. Nos quedamos ahí, no nos han acompañado en esta propuesta, y nos tocará insistir, y en este sentido también invito a la Alianza Gremial para que nos acompañe en esta tarea, que creo que es uno de los temas importantes. ¿Y por qué? El tema que vivimos todos nosotros en esta ciudad, Lima, Callao, aunque el Callao tiene el temor de que Lima lo absorba, creo que hay que darle alguna forma política para poder preservar esa provincia constitucional. Se merece todo nuestro respeto, pero somos una sola urbe y hay sentidos racionales que tienen que llevar a concretar algunas opciones que ya tienen proyecto de ley, como es el tema de la autoridad única. Y en este punto, en la calle caminan camiones y buses, transporte de personas y de carga. Y el año pasado hubo una iniciativa del municipio de Lima para restringir el transporte, el movimiento de los camiones de 6 a 9 de la mañana y 6 a 9 de la noche. Y la verdad que ahí la gente del lado del municipio decía: no, es que la gente nos presiona. Sí, señor, pero usted no se olvide de que esa gente trabaja en una empresa de comercio o industria, y de ahí come. Estamos en una crisis que, si usted toca al sector económico, vamos a tener impactos en la caída de estos negocios, y obviamente perdiendo su puesto de trabajo o no teniendo el ingreso esperado. Entonces, las soluciones no es seguir la encuestitis que hoy día nos están llevando los políticos a hacer, si es que la gente dice que sí o que no,
sino a tener un manejo técnico para tomar decisiones. Y ahí creo que el tema de esta autoridad tiene que incorporar el tema de carga, tiene que incorporar frecuentemente, como ya lo anunció el ministro de Transporte, el tema de tránsito. Necesariamente se tiene que incorporar, el ejemplo más claro es los alcaldes en los últimos 10 años se han dedicado cada uno por alguna razón especial o técnica a comprar sistema de semaforización. Hay distritos con semáforos muy modernos, dicen que los presupuestos son muy caros, algunos comentaristas, y acá lo que necesitamos no son 43 más 4, son como 47 sistemas de semáforos. Tenemos que tener un solo sistema integrado de semaforización para poder manejar racionalmente. Y acá el trabajo de los municipios, Gustavo ha mencionado el tema del uso de internet para apoyar al transporte en su oferta. Creo que este manejo de la atomización de los dueños de camiones, en alguna parte, creo que en la parte comercial sí debe venir, y lo hemos trabajado con las asociaciones UNETE y ANATEC para poder volcar esta oferta de los camiones vía internet hacia las gremios, asociaciones como ADEX, Sociedad de Pesquería, Sociedad de Minería, Sociedad de Industrias, en fin, para poder conectar a los usuarios con los dueños de camiones, porque hemos pasado años donde prácticamente se trató de absorber los terminales de almacenamiento, se quiso comer todo este negocio y desaparecer a los camioneros como actores del sistema logístico. No hay logística sin camiones, y esta es una verdad que sí tenemos que llevar en la agenda la política de transportes. Lo otro, muy brevemente, para no abusar del tiempo que me toca, en los bloques comerciales del mundo, los bloques Canadá, Estados Unidos, México o los 27 países de la Comunidad Europea, el comercio entre ellos supera el 30-40%. En el caso de Sudamérica, escasamente llegamos al 10%. Y en el caso de Sudamérica, creo que es el mercado natural para las pymes, misma cultura, poca distancia, poco costo para salir a venderles, y esa venta es vía camión. Entonces, el trabajo que hay que hacer de acá de la mano, exportadores con transportistas terrestres, es llevar adelante esta estrategia de soporte y crecimiento del exportador PYME. Y acá hay un tema que ya hemos planteado y que quedó en el tintero, es comercialmente necesitamos agencias de carga, pero en el Perú no existen agencias de carga terrestre. Estoy hablando de agencias de carga internacional. Y esto es importante no solo para el tema de camiones, sino también para el aprovechamiento de los buses. Los buses tienen nuevas configuraciones que dan más espacio para el transporte de paquetería y carga. Y esto creo que es un renglón importante. Finalmente, también de acuerdo con lo planteado por Gustavo Guerra García, hay que instalar observatorios, construir indicadores y las políticas que establezcamos, hay que hacer un seguimiento con la realidad, no con lo que los políticos, como lo plantearon hace un rato, presentan proyectos de ley porque alguien que pagó su campaña quiere tener un efecto en su negocio. Construyamos políticas nacionales de desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Toma la palabra el señor César Agüero, de la Asociación Nacional de Transportistas Terrestres de Carga, ANATEC. Muchas gracias por la invitación a la Alianza Gremial, por esta interesante iniciativa. El tema que hoy nos ocupa es ampliamente complejo. Se han mezclado dos asuntos, el tema de transporte y mercancías y el de logística, los cuales son, digamos, muy extensos y muy profundos. Ciertamente Juan Carlos ha hecho una revisión de la amplia bibliografía que tenemos sobre el tema. El tema es ponerlo, digamos, en aplicación, probablemente de manera gradual, pero lo cierto es que tenemos que reconocer que tenemos
una mixtura en el transporte de carga, donde proliferan, digamos, muchos transportistas con pocas unidades y pocos transportistas con grandes unidades, ¿no? Y probablemente el tema por ahí viene desde el punto de vista de orden estructural, porque lo que tendríamos que hacer es que para que las condiciones de acceso y permanencia del transportista de carga sea más sostenible, es que el capital social sea equivalente al valor de 3 camiones y no como lo que actualmente existe, que es simplemente si uno tiene un camión, por lo único que sea, pues ya es transportista, y eso no es así, porque al final ellos no tienen una organización adecuada, no tienen una logística interesante, y ahí vienen los temas de predatorios y una competitividad tremenda, ¿no? Ahora, también tenemos que ser conscientes de que en el transporte de carga hay una lavandería muy intensa y que sobre ese tema, digamos, no se ha profundizado, ¿no? Porque hay muchos que tienen vehículos guardados y pueden ofrecer, digamos, un flete por debajo de los términos normales. Sin embargo, yo quería expresar de que el transporte de carga, por su versatilidad, permite la adecuada conexión hacia todas las regiones del territorio nacional. Y ello tiene que ver mucho con la logística de transporte, porque no se trata simplemente de mejorar las condiciones de acceso hacia las vías principales, sino hacia las regiones y áreas del interior del país, dotar en estos lugares de adecuados centros de almacenamiento para cargas general y cargas especializadas o refrigeradas, potenciar al país y obviamente mejorar su nivel de competitividad, porque si uno mejora el nivel de competitividad de un sector, pues evidentemente va a mejorar la competitividad del país, y eso no se está dando. Ciertamente que se ha indicado de que evidentemente muchas de estas cosas se han venido produciendo por falta de una continuidad en la administración gubernamental. Y eso es cierto, porque hemos tenido ministros o funcionarios que no han estado continuos en el tiempo y no tenemos política de Estado sostenida. Y entonces eso genera inseguridad jurídica en las inversiones. Y por otro lado, también es importante de que nos hemos reunido de un conjunto de normas que hace frondoso la prestación del servicio. Y si bien es cierto de que estas normas están generando los elementos de la fiscalización, pues tenemos que partir de lo primero. La norma, si bien es cierto, ha sido conceptuada, pues evidentemente se ha creado un conjunto de infracciones y sanciones que no están acorde con la realidad. Y es así que cuando el ente fiscalizador aplica aquellas infracciones y sanciones, pues prácticamente están descapitalizando a una empresa, ¿no? Y entonces se está utilizando también el criterio de unidad impositiva tributaria, cuando en realidad el término para aplicar una sanción sería el sueldo mínimo vital, que es lo que rige en las compañías, ¿no? Tenemos un problema también delicado con el tema de los conductores, porque tenemos muy pocos conductores profesionales y hoy día estamos siendo actores de un proceso de migración de conductores que no estaban preparadas para el transporte de carga, eran, digamos, del servicio urbano y están ingresando al transporte de carga de manera progresiva, y eso está generando una situación muy delicada desde el punto de vista de la seguridad. Y obviamente tenemos que disminuir este tema de la accidentalidad y siniestralidad. Pues para ello, digamos, tenemos que darle impulso a una mejor profesionalización de los conductores, ¿no? Yo quisiera indicarles de que si bien es cierto que el tema logístico es importante, pero la articulación tiene muchos vacíos. Entonces, porque cada sector se ha venido manejando de manera independiente. Por ello es que consideramos de que tanto el sector público como el sector privado
aúnen esfuerzos para mejorar las condiciones de transporte y ciertamente, como dijo el señor Navarrete, tener un sector que se encargue específicamente del transporte, porque lo que actualmente tenemos es infraestructura que viene del siglo antepasado, y a eso estamos dedicados, y en menor relevancia al tema, digamos, del transporte, que es sumamente importante, porque el transporte es el termómetro mediante el cual se puede medir si la actividad económica de un país es intensa o menos intensa. Bueno, muchas gracias. Ahora, le la palabra al señor Javier Márquez, del Consejo Nacional de Transporte Terrestre. Gracias. Bueno, en estos momentos yo me tengo que dirigir a ustedes no solamente como representante de los camiones de carga, sino también en la parte que corresponde a cualquier transportista. ¿Por qué? Porque la carrera del transportista, ¿cómo se hace un transportista? Un transportista muchas veces se inicia desde una bicicleta, desde una moto, desde un auto, desde una combi, desde una van y así sucesivamente. Hay familias que hacen esfuerzos en conjunto para poder ingresar a la actividad de transporte con sus respectivos sacrificios. Es por eso que hoy día estamos aquí en una alianza que hemos realizado. Si bien es cierto que este Congreso lo promueve el Consejo Nacional de Transporte Terrestre desde la ciudad de Arequipa, hoy día estamos todos nosotros, porque necesitamos ser escuchados, necesitamos que todos nos vayamos con una visión clara, objetiva, de lo que nos afecta y de qué norte debemos aplicar, hacia qué norte debemos dirigirnos. Estamos escuchando a los técnicos con cifras, con propuestas, con ideas materializadas y objetivas. Pero también tenemos que irnos con decisiones que nos permitan defender con uñas y dientes nuestra actividad. Debemos defenderla con uñas y dientes, pero con el cerebro por delante. Debemos de pensar que, por ejemplo, la ciudad no debe ser un obstáculo para el desarrollo de nuestra actividad. Simplemente necesitamos orden, un poco de orden, un poco de consenso. Por ejemplo, la ciudad de Lima fue creada por los señores españoles y cuando la crearon delimitaron los espacios para cada quien. Aquí el palacio, aquí la iglesia, aquí el palacio municipal, aquí el vecino con sus espacios para que transiten las carretas. Todo fue definido y ordenado. Pero ¿qué ha pasado a lo largo de los años? Se ha generado un desorden. Mucho de ello ocasionado por el apetito de los políticos. Este apetito político o comercial ha degenerado a la ciudad y por lo tanto ha afectado y afecta al transporte. Y hoy día pretender con un solo plumazo, con una sola idea, ordenarlo, no va a ser posible. Pero lo que sí es posible es que todos trabajemos de la mano para lograr ese orden, pero sin afectar nuestra actividad y los resultados sociales y económicos de nuestra familia. Este ordenamiento debe generar de inmediato a nivel de ciudad una política para los próximos 2 años y una continuación para los próximos 10 años. Tenemos que tener bien claro hacia dónde deben ir nuestras ciudades. No podemos, como bien lo han repetido, lo han presentado, no podemos decir no pasen los camiones. Lo que debemos decir es estos son los canales por donde debe transitar la carga pesada y estos son los almacenes donde debe llegar y se debe manejar y ordenar la carga de alimentación y de uso de la ciudad.
Eso es lo menos que esperamos de nuestras autoridades municipales a nivel nacional. Necesitamos que se ordenen en sus apetitos políticos y se dediquen a trabajar para la ciudad. Nosotros somos los que sostenemos a esta autoridad y nosotros los ponemos en ese sitio. Tenemos que tener más cuidado a la hora que elegimos, porque es la única oportunidad cada 4 o 5 años que tenemos para poder colocar en estos puestos a gente responsable con nuestro espacio ciudadano. Luego en nuestras carreteras, por ejemplo, en la parte de carga, se pretende regular la velocidad de los camiones con el GPS. Venimos ya más de 2 años hablando a nivel ministerial de que eso no es lo mejor. En principio, la velocidad es el enemigo de cualquier sociedad y por lo tanto nosotros hemos pedido que el control de velocidad sea universal. Como lo hemos visto, la mayor cantidad de accidentes y de muertos lo genera el auto particular y seguramente el camión lo genera no porque lo está propiciando, sino que por efecto del accidente el camión es un arma que cualquiera de sus movimientos mata. El bus le pasa lo mismo. Entonces, consideramos que nuestra actividad debe ser escuchada y debe ser responsable de su ordenamiento. La atomización no es un problema. La atomización del transporte es una necesidad en el Perú, pero siempre y cuando esta atomización vaya de la mano o una organización, llámese consorcio, llámese cooperativa, llámese la forma que se llame, pero tiene que estar agrupada para que pueda ser competitiva y pueda ser responsable. Así que yo les pido a todos ustedes que vayan a sus bases, sea Puno, Cusco, Arequipa, Chimbote, Trujillo, Piura, que están acá presentes, se vayan con esa convicción. Deben organizarse cada uno en sus bases. Tienen que aprender a conversarse entre ustedes, a posponer sus apetitos de repente o sus necesidades personales por logros corporativos, por logros que permitan unirse, porque si no están unidos van a desaparecer. No lo van a permitir ni el mercado ni la autoridad. Así que yo quiero que se lleve bien claro ese mensaje. La unión es lo que los va a llevar adelante y es lo que los va a permitir progreso y mejoría para su familia. Muchas gracias. Le cedo la palabra al señor Luis Marcos Bernal de la Unión Nacional de Ferrocarriles del Perú, UNT. Muchas gracias. En primer lugar quiero saludar a los funcionarios de nuestro ministerio, a las personalidades que nos acompañan, a todos los transportistas que se han dignado a acompañarnos en esta mañana y en segundo lugar el día de ayer 20, como bien lo dijo Oscar Vázquez Solís, 20 de septiembre del año 2000, los camioneros del Perú, liderados por UNT Perú, culminamos 10 días de una paralización que fue por fundamentalmente situaciones que en ese momento teníamos que hacer. En ese momento se decidió que el día 20 de septiembre de todos los años se celebre el Día del Camionero. Y es por eso que UNT Perú instituyó a nivel nacional el Día del Camionero Peruano, el cual lo hemos celebrado el día de ayer y muchas regiones lo vienen celebrando días posteriores. Gracias. Definitivamente hay una serie de temas de coyuntura y temas de largo plazo que amenazan al transporte terrestre. Los temas de coyuntura son el tema del peso por eje, el peso bruto vehicular,
el uso como instrumento de control y sanción para los presuntos excesos de velocidad a los camiones de un instrumento inadecuado y que no se utiliza en ninguna parte del mundo para el control de velocidad, como es el GPS. El tema de la invasión de competencias por parte de las municipalidades provinciales, muchas de ellas han hecho de las papeletas, de las fotopapeletas, por el Código de Infracción 2020, un negocio. Tenemos una de ellas, Sascope, Chepén, Camaná, Huarochirí, Canta, ¿no? Y una serie de municipalidades más que tienen el desparpajo de asignarle un nombre a la carretera panamericana o a la carretera central, le ponen el nombre de Juan Pérez y la asignan como vía urbana. Y como es vía urbana, la comprenden dentro de su competencia. Y ese es un modus operandi que ha venido o que se viene realizando. Felizmente, a insistencia del nuestro gremio, nuestra autoridad de transportes ha decidido poner las cosas en su sitio luego de varios años y de varias insistencias, y ha iniciado acciones legales a fin de recuperar sus competencias. El Ministerio de Transportes, hay que señalar también que en el tema de concesiones tiene un problema, y es el problema de recuperar los espacios de los derechos de vía, ¿no? ¿Y por qué viene invirtiendo tanto dinero el Estado en compensar las expropiaciones? Porque fundamentalmente también permitió que se construyan o se habiliten, se haga habilitación urbana al costado de las carreteras. Y una de las cosas que señalaba Javier es el famoso ordenamiento territorial, ¿no? O sea, no hay una política de Estado de ordenamiento territorial, ni el Ministerio de Vivienda, ni las municipalidades provinciales hacen un diseño de una ciudad y el uso adecuado de los espacios. Y por eso tenemos que, el tema de la Avenida Argentina, lo que ha sucedido en ese famoso edificio, Nicolini, corresponde justamente a eso, porque había una confluencia y un problema en que la autoridad municipal le destinó otro uso al que inicialmente fue autorizado y definitivamente tampoco fiscalizó. Entonces, por eso es que tenemos problemas serios en las concesiones viales. Ya que me ha tocado hablar de concesiones viales, creo que la mayoría de nosotros que hacemos transporte nos hemos dado cuenta que el costo de peaje en la estructura del costo del transporte ha adquirido cierta relevancia. Antes el peaje tenía un porcentaje marginal en la estructura de costo de operación del transporte. Hoy está disputando el segundo al tercer lugar, primero el diésel, luego la mano de obra y luego el peaje. En ese orden está el tema del peaje. ¿Y por qué? Porque lamentablemente no ha habido una política de infraestructura vial o de uso de la infraestructura vial, porque hay un reglamento de uso pero no dice nada, porque no se ha establecido en qué condiciones hay que entregar una vía a concesión exclusiva, siendo esta la única vía. Pasas por la carretera central para irte a Pucallpa sí o sí, porque no tienes otra vía alterna para hacerlo. Eso se llama monopolio. Pero como quiera que se ha hecho bajo la inversión público-privada, se le da una concesión a un operador magnífico, pero no se ha establecido si el Estado tiene la necesidad de atender una vía alterna, como hay en otros países, para que el que no quiere tener los beneficios que le brinda la concesión vial pueda hacer uso de esta vía. En primer lugar. En segundo lugar, no se ha establecido cada cuántos kilómetros hay un peaje. Tenemos incentivos perversos que al ingreso del norte hacia Lima, en menos de 17 kilómetros tenemos dos peajes. La salida de Pasamayo y el ingreso a Lima en el Chillón. Y lo mismo podríamos tener otro, como el anuncio de la construcción del túnel. Uno vamos a tener en Corcona y otro al ingreso del túnel
que se ha anunciado su construcción de 12 kilómetros. Entonces, al no haber una política que establezca condiciones de seguridad y que definitivamente las concesiones viales no afecten la competitividad del transporte de carga en el país, porque al final hay que decir, si a mí me cobran mucho más peaje o me siguen subiendo los peajes en una proporción que yo no sé, definitivamente yo voy a ir trasladando los costos de operación a mi cliente. Voy haciendo el producto mucho más caro y al final los exportadores van a decir, ¿sabes qué, viejo? Ya no me conviene exportar la palta de aquí de Perú, me voy a Quito o me voy allí, porque definitivamente estamos fuera de mercado con el precio internacional. Así es, así de simple. Entonces, nosotros consideramos que en el tema de las asociaciones público-privadas para la infraestructura vial, tenemos que sacar lecciones de lo que hemos aprendido y pasar a una segunda etapa de concesiones, donde se privilegie el luz al usuario, que somos todos nosotros que hacemos uso de la vía, lo que no ha ocurrido en la primera etapa de concesiones, donde se establezca que OCITRAN, que es el organismo regulador con toda una experiencia de todos los años, tenga opinión vinculante en la suscripción de los contratos de concesión y en la suscripción de las adendas, porque definitivamente, aparte de los hechos que ya hemos conocido, muy lamentables, muy penosos y criticables de corrupción, definitivamente debe incorporarse que un organismo técnico que no sea Proinversión, que no sea el MEF y el Ministerio de Transportes, porque al final el Ministerio de Transportes es el que suscribe el contrato y el que suscribe las adendas, sea OCITRAN el que evalúe si procede o no procede las adendas que se puedan presentar. Definitivamente esto es para una segunda etapa de concesión, eso requiere una ley para que se modifique la ley de asociaciones públicas-privadas. Pero esa es la percepción que tenemos los camioneros como usuarios de la vía de lo que se ha venido haciendo. Bienvenido a la inversión, sí, para cubrir la brecha de infraestructura, sí, pero debe pensarse también en los usuarios y debe pensarse en el país. Bueno, están anunciando que voy a ser bastante breve. Tenemos tantos problemas en carga, tenemos el déficit de conductores, tenemos el tema de los track centers, es decir, hay una larga lista de temas pendientes en el transporte de carga y lamentablemente, como ya creo que todos los expositores son colegidos, desde Evo y Bertiano, definitivamente no tenemos un ministro o una autoridad máxima que se dedique al transporte. Hay más de 150.000 camiones en el país y no tenemos un ministro que se dedique a la gestión del transporte terrestre. No tenemos un área de logística, no tenemos un área de transporte terrestre internacional. Es decir, los transportadores del país, que es el 98% del modo de transporte primordial en el país, no nos sentimos atendidos en nuestras necesidades, en nuestras expectativas y en nuestras propuestas. Muchas gracias, caballero. Muy bien, agradezco a los compañeros. Solamente quería mencionar, se mencionó acá el tema de la posible restricción de circulación de los camiones de carga por las ciudades de Perú. A raíz de esa idea se logró establecer una mesa de trabajo con la Municipalidad de Lima, con el Ministerio de Transporte, con la Municipalidad del Callao, y de esa conclusión salió un estudio y fue encargado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que se terminó prácticamente con la terminal del gobierno anterior y probablemente por eso no es conocido, que es estudio para el mejoramiento de la logística de distribución urbana de mercancías en Lima, Metropolitana y el Callao. Aquí está todo lo que se tiene que hacer, los track centers, las zonas logísticas al exterior de las ciudades. Lima se divide en anillos de 20 kilómetros donde los tipos de vehículos están especificados cuál debe entrar en qué anillo. O sea, como se ha dicho, tenemos estudios y aquí apelamos al Ministerio de Transporte y Comunicaciones que desempolve los estudios que son importantes para tener un sistema de carga regulado en la ciudad de Lima. Muchas gracias.